Bendiciones para todos, les saluda el pastor Daniel Zapata. Qué alegría enorme poder estar en esta hermosa tarde, este jueves bendecido, con toda la expectativa de recibir una palabra del corazón de Dios al corazón de la familia. Así que estamos bendecidos, ahí están ya conectándose, los que están en Facebook, en YouTube. Es un momento que vamos a compartir, hay una reflexión que nos va a bendecir. Usted no se puede perder este momento, así que acompañe con su familia estos 45, 50 minutos que vamos a estar compartiendo palabra, vamos a estar profetizando, viviendo un tiempo de experiencia con el Espíritu Santo. Ahí mientras estás ahí acomodándote en tu casa, con tu familia, con tus hijos, ahí estás esperando a tu esposo, a tu hijo. Así que hoy va a ser una noche de familia, una noche de familia. Vamos a compartir con la familia una palabra que nos va a bendecir enormemente y grandemente para toda nuestra generación. Estamos en un tiempo donde necesitamos entender que la iglesia se tiene que levantar. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de iglesia. Es tan importante poder saber que los niveles espirituales que el Señor nos alcanza para poder tener grandes guerras ganadas y grandes victorias en el nombre de Jesús. Así que estamos en un tiempo donde hay un despertar poderoso, pero también estamos en un tiempo donde la iglesia, hay iglesia que se ha detenido en el proceso y hay iglesia que están encarceladas. La iglesia se ha dividido en tres partes. Es solo una iglesia. El Señor viene a buscar una iglesia. El Señor no viene a buscar muchas iglesias. El Señor viene a buscar a la novia. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura, una iglesia llena de la presencia del Señor. Así que mientras ahí se están conectando y nos están sintonizando, nosotros vamos mientras tanto compartiendo un poquito, una introducción pequeña para que usted pueda ir ahí saboreando un poquito de lo que vamos a hablar. Así que estamos con toda la bendición. Estos jueves va a ser tremendo. Dios tiene hambre, el Padre tiene hambre de una iglesia ferviente, de una iglesia desesperada por la presencia del Señor, una iglesia que tiene hambre de la palabra del Señor, una iglesia que tiene hambre de búsqueda, una iglesia que tiene hambre de adoración, una iglesia que tiene hambre de clamor. Así que esto va a estar poderoso. Yo sé que hoy le voy a hablar a la gente que está ahí con hambre, a personas adecuadas, a personas que están ahí con toda la expectación. Hoy le voy a hablar a un grupo, a un remanente que está ahí pendiente, esperando recibir algo del Señor. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo. Como decía hace unos segundos, una iglesia dividida, una iglesia que está dividida en tres partes, una iglesia que necesita reunir a lo que le falta, una iglesia que ora sin cesar, una iglesia que ora sin parar para reunir la otra parte de una sola novia, una sola iglesia. Y eso es muy importante que podamos entenderlo hoy. Esto es como una familia que está dividida en tres partes. De repente no es lo mismo, porque cada uno necesita de esa parte que falta. Esto es como el matrimonio, un matrimonio dividido. Ese matrimonio no puede estar dividido, porque se va despedazando y se va destruyendo y luego ya no es lo mismo. Por eso que es tan lindo, es tan poderoso saber que Cristo viene a buscar una iglesia unida, una iglesia justa, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que está preparada. Ahora la pregunta del millón es: ¿usted está preparada como iglesia? ¿Usted está preparado como familia? Si viene en este momento el arrebatamiento, usted estaría preparado, estaría preparada. Así que vamos a oír y escuchar una iglesia dividida en tres partes. A mí me gustaría que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a hablar de dos iglesias muy fuertes y muy fundamentales, que hace años y siglos que viene esa iglesia muerta. Esa iglesia viene encarcelada y necesita Dios una iglesia en este tiempo, como lo viene haciendo de muchos tiempos atrás. Dios oye y escucha a esa iglesia
Por eso que en estos últimos tiempos, en esta década, Dios va a traer un fuerte despertar sobre la iglesia que necesita un sacudón. Hay una parte de la iglesia que va a ser difícil que se vuelva a despertar o vuelva a resucitar. Pero hay una parte de la iglesia que está encarcelada, que el Señor pone la esperanza que un ángel puede descender y despertar a esa iglesia. Esa parte es lo que está faltando en este tiempo. Esa parte es lo que está faltando en este siglo XXI. Una iglesia que va a salir de las cuatro paredes. Una iglesia que va a salir de esa prisión. Una iglesia que va a salir de su desesperación. Por eso que Dios en estos tiempos, el Padre está levantando fuertemente una iglesia en el poder de la intercesión, en el poder de la oración. Madres, jovencitos, jovencitas, que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y lo está usando para ayunar, para orar. Están haciendo lo que nunca han hecho. A mí me ha tocado hablar con familia en esta cuarentena que me han dicho: pastor, es impresionante cómo estamos orando en familia. Es impresionante cómo estamos orando en el matrimonio. Es impresionante cómo estamos orando. Estamos buscando a Dios. Esto nunca nos pasó. Es porque el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra está derramando y se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramará el Señor sobre toda carne de su Espíritu Santo. Derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y también dijo el profeta Joel, dijo también una frase muy fuerte: después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Por eso que es tan importante saber que hay un derramar de su Espíritu, pero hay una unción, hay una gracia, hay una presencia. El Espíritu de Dios está hambriento de esa iglesia encarcelada. La tristeza es saber la parte de una iglesia muerta, de una iglesia que no tiene propósito, de una iglesia que ha perdido el sentido, ha perdido el entusiasmo, ha perdido la gana de adorar a Dios, ha perdido la fe. Una iglesia que se ha apartado y se ha ido al mundo, respira, pero está muerto espiritualmente. De personas que hace 40 años adoraba a Dios. De personas, ¿cuál es la iglesia muerta? De gente que no siente más nada. De gente que ha perdido todo. De personas que ya no ora, no busca más a Dios. De personas que se dedican a faltarle el respeto al Espíritu Santo. Personas que están totalmente desahuciadas por Dios. Porque esas personas negaron a Dios y siguen negando. Y ya Dios no los puede mirar. Ya Dios no los puede amar. Dios no los puede volver a socorrer, porque ellos no quieren. Y si Dios quisiera, y si Dios cambiaría su manera de pensar para darle una oportunidad a esa iglesia muerta, ellos no lo quisieran, porque están tan ciegos y tan muertos que ya no sienten más nada y ni siquiera recuerdan que Dios un día los usó. Dice así las Escrituras. Vamos a tomar nuestros minutos porque es muy fuerte lo que vamos a hablar. Los tres niveles de la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia dividida. Una iglesia que necesita recuperar lo que está faltando. Y lo vamos a recuperar. Por eso que vamos a hablar de tres iglesias. Vamos a hablar de una iglesia muerta, de una iglesia encarcelada y de una iglesia que ora sin parar. Una iglesia que está consagrada. Una iglesia que gime y llora de día, de noche, de madrugada. Que ellos no se arrodillaron y ellos no se han detenido ante Baal, ante el hombre, ante el decreto del ser humano. Personas que dijeron: captamos ciertas órdenes, pero no nos podemos doblegar al 100%. Personas que dijeron: está bien, vamos a hacer esto porque todo esto está pasando y yo voy a respetar, pero yo no me voy a doblegar. Yo no voy a doblar mis rodillas ante ese decreto, porque yo entiendo que tengo que sujetarme ante un rey, ante una ley que me impide que yo pueda doblar mi rodilla ante el hombre. Y esa ley
cuyo hombre no lo puede doblegar, cuyo brazo de carne no lo puede arrancar. Por más que lo quisieran, no podrían sacar ese edicto firmado, esa ley firmada por el Padre. Que solo hay un reino, que solo hay una autoridad, que se llama el Padre Celestial. La prueba en el corazón de los cristianos cada vez va a ser más fuerte. Vamos a hablar de un cristiano que está muerto, que ya no siente más nada. Y mire lo que está pasando en estos últimos tiempos. Pasó en aquellos tiempos, en el tiempo de los apóstoles, hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás y un poco antes. Y después ha pasado esto. Dice las Escrituras en Hechos, capítulo 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Aquí hay dos hombres que representan dos iglesias. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¡Qué tremendo! Jacobo muerto, una iglesia muerta, sin esperanza, una iglesia sin futuro, una iglesia sin sueños, una iglesia sin expectativa, una iglesia que trajo grandes tristezas a muchas generaciones pasadas, una iglesia que se ha dejado perseguir, pero se ha muerto. Una iglesia que nunca ha querido tener temor de Dios. Una iglesia, cuando le he preguntado al Espíritu Santo en estos días acerca de esta iglesia de Jacobo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Daniel, esta iglesia es la que hoy está sufriendo. Esta iglesia es la que hoy está llorando. Esta iglesia es la que hoy tiene miedo, pero no siente nada. Yo le he enviado esperanza y no la han aceptado. Yo le he enviado mi palabra y la han rechazado, porque ellos me negaron. Ellos me dieron las espaldas. Ellos se apartaron de mis principios, de mis mandamientos. Ellos se alejaron de mis preceptos. Ellos se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de la profecía que un día yo les entregué. Generaciones de 50, 60 años, 30, 40 años atrás, que hasta el día de hoy no volvieron nunca más. Porque se murieron en el desierto, se murieron en el intento, se murieron en la prueba, se murieron en la lucha. Están sin esperanza. Están atemorizados, con miedo. Se murieron. Pero vemos a una iglesia. Y le pregunté sobre Pedro. Y le dije: Señor, Espíritu Santo, ¿qué representa Pedro en este tiempo? Una iglesia encarcelada. Una iglesia que tiene tanto miedo, tanta cobardía, que se ha encarcelado. Se ha quedado en el tiempo. Una iglesia que habla del Señor. Una iglesia que siente que algo Dios hizo una vez, pero está encarcelado. No puede salir para ninguna parte. Sus objetivos están encarcelados. Sus sueños están encarcelados. Sus metas están encarcelados. Sus hijos están encarcelados. Hay prisiones dentro de ellos. Una iglesia sin expectación, sin esperanza. La iglesia de Pedro. Una iglesia que le acobardó al ver todo lo que había pasado sobre Jacob, todo lo que había pasado sobre Jacobo, todo lo que había pasado sobre ese gran varón de Dios. Pero estaba muerto, y a él solo le quedó recuerdo de lo que había pasado en aquellos días. ¿Cuánta gente hay que está encarcelada en este tiempo? ¿Cuántas familias le han dado la espalda a Dios?
¿Cuántos matrimonios están encarcelados? ¿Cuántas personas están muertos espiritualmente en este tiempo? ¿Cuántas personas se les murieron los sueños? ¿Cuántas personas dejaron de sentir a Dios? Están como Jacobo, muertos espiritualmente. Están como Jacobo, no sienten nada. Todos los días es una rutina para ellos. Todos los días para ellos es normal. Todos los días para ellos es vivir. Como te dice la gente que está muerta espiritualmente, tirando para no aflojar. Esa es la iglesia que ya no tiene más esperanza. Pero hay una iglesia que sí tiene esperanza. La iglesia de Pedro. La iglesia que está encarcelada. Apartamos la iglesia que ya murió. Apartamos la iglesia que ya ha muerto hace años. Pero ahora entramos en la iglesia que está encarcelada. A Herodes le pareció bien porque el grupo que le rodeaba festejaban de ver una iglesia. De ver una iglesia encarcelada. Porque en matar a Jacobo y encarcelar a Pedro, no era que ellos iban a estar serios, enojados, no. Ellos festejaban porque habían encerrado a dos hombres. A uno lo habían matado, al otro lo habían encerrado. Ellos estaban felices, festejaban. Porque ya la iglesia estaba encarcelada. Encarcelando a Pedro era encarcelar una iglesia. Encarcelando a Pedro era encarcelar miles de personas. Encarcelar a Pedro era encarcelar miles de sueños. Encarcelar a Pedro era encarcelar. Esto pasa cuando en el liderazgo que están encarcelados. Hay familias que están encarceladas. Hay liderazgos que están encarcelados. En esta cuarentena el diablo le ha pegado duro a miles. El Satanás le ha pegado tanto, le ha dado golpe que ha encarcelado a miles de Pedros que están ahí guardados. No saben qué hacer. Están desanimados. Están tristes. Están sin esperanza. Está todo mal. Ya no quieren seguir más hacia adelante. Ya no quieren seguir más. Están desesperados. Se están muriendo dentro de esa cárcel espiritual. Se están muriendo esa iglesia que ya no sueña más. Esa iglesia que ya no tiene más el Espíritu de Dios. Que ya no siente más nada. El desánimo de este siglo XXI. El desánimo de este 2020 le ha pegado tan fuerte que ya no tiene más ganas de vivir. Una iglesia, un liderazgo, una camada de pastores, de profetas que están encarcelados, que ya no escuchan la voz de Dios, que ya no sienten más nada. Pueblos divididos. ¿Saben qué tristeza escuchar en un barrio que el pastor cerró la iglesia y la gente se distribuye a diferentes células, a diferentes lugares donde se escucha la palabra de Dios? Lo mismo pasó cuando mataron a Jacobo y cuando encarcelaron a Pedro. La gente empezó a correr para todas partes. Los discípulos corrían de un lado para otro. Las familias se guardaban y se cuidaban como podían. Había desesperación por todas partes. Había miedo por todas partes. Lo mismo está pasando en este tiempo. Cientos de Pedro encarcelados y sus ovejas esparciéndose para todas partes. Corriendo para donde hay pasto. Corriendo para donde hay una célula. Corriendo para donde hay un espacio donde se escucha la palabra de Dios. Es tanto el hambre que hay. Es tanta la necesidad que hay en este tiempo. Iglesia, es la hora de levantarte y de salir de esa cárcel. Usted que me está escuchando y estás como Pedro, desanimado y encarcelado. Por tu causa, tus hijos están también. Tu familia también está en el mismo proceso. Tus nietos están en el mismo proceso. El Señor te da esta palabra. Hay una parte de la iglesia que no se ha muerto y no está encarcelada. Esa parte es la que está orando. Esa parte es la que nadie detiene. Esa parte es la que ora a la madrugada. Es la que ora a la mañana. Es la que ora al mediodía. Es la que ora a la tarde. Hay un remanente. Hay un remanente que no se ha dejado encarcelar ni se ha dejado matar.
Hay un remanente reservado. Hay un remanente que ama a Dios. Hay un remanente que tiene celo de Dios. Hay un remanente que tiene temor de Dios. Ese remanente, mientras habían matado a Jacobo, una iglesia muerta. Mientras habían encarcelado a Pedro, una iglesia encarcelada. Un remanente se había reunido. Un remanente se había juntado. Un remanente se había apartado para orar, para ayunar, para consagrarse. Ese es el remanente que Dios tiene reservado. Son miles que no se han doblado la rodilla ante Baal, que siguen firmes. Es impresionante. Y dice en el 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay un remanente que ora, hay un remanente que clama, hay un remanente que se pone en la brecha, hay un remanente que no le tiene miedo a los desafíos, hay un remanente que no le tiene miedo a lo que viene por delante, hay un remanente. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando Nabucodonosor había firmado un edicto sobre una estatua de oro, todos doblaban la rodilla, todos obedecían, aún cristianos que estaban con ellos, aún cristianos que estaban a la par de Sadrach, Mesach y Abednego. Era la misma, pero ellos dijeron: no, nosotros creemos en un Dios, nosotros tenemos fe en un Dios, nosotros creemos en un Dios. Cuando lo tiraron en ese horno 7 veces más, dijo Nabucodonosor que se aumente de lo que estaba acostumbrado a aumentarse 7 veces más. Y tiraron a estos reyes, a estos príncipes, a esta iglesia, a Sadrach, Mesach y Abednego, lo tiraron. La Biblia relata y enseña. La Biblia nos dice que Nabucodonosor vio 4. No vio 3, vio 4. Y el cuarto era semejante. Era el ángel de Jehová. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Yo le estoy hablando a familias que me están viendo. Yo le estoy hablando a matrimonios que me están viendo. Yo le estoy hablando a jóvenes que me están viendo. Yo le estoy hablando a jovencitas que me están viendo. Mujer, varón que estás del otro lado, levántate en fe. Cree en el Señor, porque Él va a acampar a tu alrededor. Él va a cuidarte de día, Él va a cuidarte de noche, Él va a cuidarte al mediodía. Él estará contigo como un poderoso y gigante. No le tenga miedo a los decretos, no le tenga miedo a lo que se firme, no le tenga miedo a lo que va a venir, no le tenga miedo a lo que va a pasar, no le tenga miedo. Todo sea por la causa del reino. Ellos podían doblegarse. Ellos podían decir, como dicen muchos pastores: vamos a arrodillarnos, porque si no vamos a tener problemas. Ellos podían haber dicho: vamos a hacer lo que dice el gobierno, porque si no, nos van a llevar presos, nos van a matar, nos van a cortar la cabeza. Dios te da forma de trabajo. Dios te da estrategia de trabajo. Esto es para que podamos aprender, los líderes de este tiempo, que la iglesia no es 4 paredes. La iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que predicar. La iglesia tiene que hablar de Cristo. La iglesia está en tu casa. La iglesia está en tus hijos. La iglesia está en tus nietos. Esa es la iglesia. El Señor no viene a buscar templo. El Señor no viene a buscar 4 paredes. El Señor no viene a buscar un local. El Señor no viene a buscar lo que usted ha edificado. El Señor viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que ora, una iglesia que se levanta, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia llena de fundamento. Una iglesia que no se doblega. Ellos tenían para escoger de arrodillarse al oír
los instrumentos. Pero ellos dijeron: no, nosotros servimos a un Dios y Él está aquí. Lo mismo le digo a todas esas familias y a la iglesia que me está viendo. Es tu hora, es tu tiempo. Dios le está dando tiempo a la iglesia. Dios le está dando tiempo a la iglesia encarcelada. Pedro, el Señor te está dando tiempo. El Señor te está dando tiempo. Hay un remanente que se pone de pie toda la madrugada, todos los días. Hay gente que dice: cómo extraño la iglesia. Cuando estaba la iglesia abierta no iba nunca. Hay gente que dice: cómo extraño de ir al templo. Cuando estaba abierta la iglesia, el templo, nunca iba, nunca participaban. No participaban en un liderazgo, no participaban en nada, ni siquiera una cena del Señor. Personas que se están quejando y no, que son los menos indicados. Pareciera como que se burlan en tu propia cara. Los que tienen derecho son esos fieles, esa familia leal, esos hijos leales, esa familia que aman a Dios como Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres fuertes que amaron a Dios hasta el final, que amaron a Dios, y Dios después de la prueba los exaltó. Te estoy profetizando que después de esta cuarentena, después de esta prueba, iglesia, serás exaltada, serás renovada, serás puesta por cabeza. Hoy la iglesia está siendo última. Hoy la iglesia está siendo despreciada. Hoy la iglesia está siendo a un lado. Hoy la iglesia nadie la quiere respetar. Hoy la iglesia nadie la quiere poner al frente. Hoy la iglesia es lo último. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a hablarte. Los últimos, es necesario que la iglesia sea última. Estoy profetizando sobre Argentina. Estoy profetizando sobre el Gran Buenos Aires y sobre el mundo entero. Es necesario que la iglesia sea última. ¿Para qué? Para que pueda ser primera. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. A ese remanente nada lo va a parar, Pastora María. A ese remanente nada lo va a detener. A ese remanente se va para adelante. Tiene el Espíritu de Dios. Estamos firmemente. Ese remanente ora por Pedro. Ese remanente ora por la iglesia de Pedro. Ese remanente ora por los que están encarcelados. Vamos, ahí en tu casa tienes que levantarte. Tienes que ponerte junto conmigo. Tienes que orar. Vamos a decirle: Señor, yo soy parte de ese remanente. Yo soy parte de ese ejército. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Oh, yo siento la unción de Dios. La iglesia de Daniel, una iglesia profética, una iglesia llena de profecía, una iglesia que caminó en el campo profético, una iglesia que también pasó una etapa muy fuerte. Lo tiraron al foso de los leones. ¿Por qué? Porque se había firmado también un edicto que nadie podía orar que no fuese el Dios que habían levantado. Daniel también podía haber hecho lo mismo. Dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de leer la Biblia, porque había un rey que también había firmado un edicto. La misma situación de Sadrach, Mesach y Abednego. La misma situación de Jacobo y de Pedro. Lo mismo, lo que estamos viviendo en este siglo XXI, iglesia. Jesús dijo: si es necesario, aún a los escogidos engañarán. ¿Cuánto están siendo engañados? ¿Cuánto están siendo atrapados? ¿Cuánto están siendo seducidos? ¿Cuánto están detenidos en el camino? Están ahí sin esperanza. Están ahí tristes. Solo recuerdas que hace 6 meses atrás estabas firme en el camino de Dios. Solo recuerdas que hace 5 o 6 meses atrás estabas tocando un instrumento. Eras un líder de célula. Eras un pastor encargado de una iglesia. Hoy estás ahí viendo
Levántate. Dios te da la oportunidad. Pedro, sal de esa cárcel. Levántate para romper tus prisiones. Porque hay una noticia grande para ti. Hay una noticia gloriosa para ti. Hay una noticia poderosa para ti. Hay gente que me está viendo. Hay familias que me están viendo, que son parte de ese rebaño, que está orando sin cesar. Mujer, varón, hombre de Dios, líder, que me estás viendo y escuchando. Eres parte de ese remanente que está orando, que está clamando, que está ahí pidiendo a Dios. Eres parte de ese remanente. Y tienes a tus hijos descarriados. Y tienes a toda tu generación apartados. Y están ahí como Jacobo muertos. Están como Pedro encarcelados. Voy a profetizarte que en las próximas horas, en los próximos días, vendrá tanta visitación de Dios a tu casa. El ángel descenderá de tal manera que tus hijos saldrán de esa prisión, que tus hijos se renovarán, que tus nietos saltarán de alegría. Dios está preparando, porque el remanente no se ha callado. El remanente sigue clamando, el remanente sigue orando, el remanente sigue de pie, el remanente está firme. El remanente sigue firme. El remanente ora sin cesar. El remanente nada lo detiene. Ese es el remanente que no lo detiene una iglesia cerrada, que no lo detiene cuatro paredes. Una iglesia que tiene hambre de Dios. Una iglesia que tiene hambre de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia está. Hay una presencia de Dios muy fuerte. Una iglesia que nada lo detiene. Una iglesia que le pide a Dios todos los días. Madres reunidas orando. Pastores en madrugada orando. Líderes que lloran de día y de noche, que rasgan su corazón por todo lo que está pasando, por lo que el hombre está haciendo. Países que no se pueden levantar, naciones que no se pueden poner de pie, países que fueron cabeza serán cola, países que un día eran poderosos pasarán a ser pequeños, porque nadie le toca la gloria a Dios. Nadie le toca la gloria a Dios. Países que creían que con su fuerza podían conquistar el mundo. Países que competían con otros, quién era más poderoso. La ira grande de Jehová soplará tan fuerte sobre esas naciones, porque su orgullo ha llegado a la presencia de Dios. Su maldad ha llegado a la presencia de Dios. Porque miles y miles de esos países de Sudamérica, de Latinoamérica, esos países que están sufriendo, Dios quiere oírle, que se levante ese remanente. Deja el miedo de lado y empieza a clamar a Jehová. Empieza a clamar al Espíritu Santo. Porque Dios ha escuchado y ha visto la maldad de una nación, de un país que le está bajando el orgullo, que está corrompiendo la espada del ángel. La espada del ángel, como vino sobre Sennacherib. Vive Jehová, en cuya presencia esa misma espada está sobre las naciones. Solo Dios, no hay otro. No hay una vacuna, no hay un médico, no hay un hombre que pueda detener la ira de Dios. Solo Dios puede detener lo que Él quiere hacer
lo que Él quiere iniciar, lo que Él quiere empezar. Los ojos del Señor están sobre el mundo. Escucho murmuraciones que dicen: Dios se ha olvidado, Dios ha guardado silencio. Es una gran mentira. En estos tiempos la masonería se ha levantado, la brujería ha crecido, la idolatría ha crecido. En estos últimos tiempos el diablo está agrandado, pensando que está ganando la batalla, porque ha matado a miles de Jacobo y ha encarcelado a miles de Pedro. Pero hoy le vamos a dar una noticia. Suelto esta palabra en el mundo profético, en el mundo espiritual, en las legiones celestes. Me meto en el mundo espiritual, suelto esta palabra profética. La iglesia no está muerta, la iglesia no está encarcelada. Hay un remanente que ha quedado, que está orando, que está clamando para que la iglesia vuelva a ser cabeza. Vamos a orar a Dios. Una iglesia que oraba sin cesar, una iglesia desesperada. Solo la misericordia de Dios en los próximos días se hará de oír en diferentes naciones y en diferentes lugares en la tierra, porque la mano poderosa del Señor no se ha cortado, ni sus oídos se han agravado. Él sigue oyendo y su mano sigue extendida. Profetizo que en los siguientes días y meses la iglesia volverá a renacer. La iglesia volverá a ser cabeza. La iglesia volverá a despertarse. La iglesia volverá a levantarse. La iglesia volverá a multiplicarse. La iglesia volverá a ser la iglesia de Jesucristo. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Es necesario que la iglesia vuelva a estar atrás para agarrar un buen envión. Alguien tiene que tomar esta palabra. Familia, que es necesario. Reyes, príncipes, empresarios que le tocaron la gloria a Dios. Gente, personas que eran ricas, personas que tenían todo, hoy lo perdieron todo, porque se olvidaron de darle la gloria al Señor. Se olvidaron de honrar a Dios. Se olvidaron cuando lo tuvieron todo. ¿Quién es quien lo había bendecido? ¿Cuántas familias que no los podías tocar? Que todo era por su fuerza, que todo era por su esfuerzo, que todo era porque ellos lo hacían. Y hoy están atrás, hoy están detenidos, hoy están desesperados, vendiendo todo, cerrando sus negocios. Solo Dios puede sacarte de esa maldición. Solo Dios puede sacarte de esa avaricia. Solo Dios puede sacarte de ese orgullo que ha entrado en tu corazón. Líderes que se olvidaron de sus pastores. Personas, ovejas que ya dejaron de sentir el Espíritu Santo. Hombres que Dios le dio un poquito en este tiempo y ya creen que lo tienen todo. Así te dice el Señor: te doy horas, te doy días para que tu corazón se vuelva a mí. Te doy horas y te doy días para que tu corazón se vuelva a mí. Porque la gran tormenta y el gran proceso te abrazará si no obedeces mi voz. Oye lo que el Espíritu te dice. Una iglesia que ora sin cesar es una iglesia que sostiene a los que se han perdido. Quiero orar con ustedes. Quiero clamarle al Señor. No sé cómo están tus hijos, cómo puede estar tu familia hoy. Tú eres esa mujer, ese hombre que Dios tiene en ese remanente, en esa iglesia. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, este es el momento.
Y mientras Pedro estaba encarcelado, el poder de la oración, mientras ese grupo, mientras ese remanente oraba sin cesar, el ángel descendía sobre Pedro. El ángel visitó a Pedro. El ángel se le apareció a Pedro y lo despertó. Tocó el costado de Pedro y le dijo: levántate pronto, Pedro, y sígueme. Cuando estemos orando en esta semana, a partir de este momento, habrá visitaciones de ángeles. Los ángeles visitarán a los Pedros. Esos Pedros que están bajo presión, que están en depresión, que están en un tiempo de mortandad, que están en un tiempo de tristeza, que están en un tiempo que no quieren hacer nada. Hay un ángel que está diseñado, preparado para ti. Hay un diseño en ese ángel que se dirige a ese hombre, que se dirige a esa familia, que se dirige a ese negocio, que se dirige a esa empresa, que se dirige a ese matrimonio, que se dirige a cada familia. Hay un ángel que está preparado. El Señor me dice: Daniel, profetiza que hoy voy a visitar a miles en el mundo. Voy a visitar a miles porque hay un remanente que me está pidiendo por los perdidos, que me están pidiendo por los que están sin esperanza, por los que están encarcelados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Ahí en tu casa donde estás, quiero que todos los que están a tu alrededor se tomen fuerte de la mano. Vamos, quiero que hagas este acto profético. Vive Jehová. Cuando soltaron a Daniel al foso de los leones, la Biblia dice que los leones no pudieron devorar a Daniel, porque el ángel lo había cuidado y lo había protegido y lo había guardado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová está contigo como poderoso y gigante. No temas, manada pequeña, porque el Padre te manda decir este mensaje. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, tus ruegos llegaron en mi presencia. Yo he enviado a mi ángel para librar a tu Pedro. Pedro saldrá de la cárcel espiritual. Pedro se levantará en este tiempo. Pedro volverá a resucitar. La iglesia está orando. Ese remanente, ese grupo, esa manada pequeña que quedó en toda esta cuarentena. Cientos y miles que están orando y clamando de día y de noche por su nación, por su país, por la ciudad donde vive, por el barrio donde vive. No temas ni tengas miedo, porque hay una orden divina para ti. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. No pasará. Hay una palabra en tu familia. Hay una palabra en tu matrimonio. Hay una palabra en ese negocio. Hay una profecía en esa familia. Pastor, líderes, hombre de Dios que me estás escuchando, hay una palabra que Dios te ha dado. Hay una profecía que Dios ha sembrado en tu casa. Nadie podrá abortar esa profecía. Nadie podrá abortar esa palabra. Nadie podrá obstaculizar y detener la promesa de Dios. Nadie podrá paralizar lo que Dios le ha prometido a la iglesia, lo que Dios le ha prometido a la familia. Es la hora de levantarnos. Es la hora de orar por aquellos Pedro. Profetizo, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Ora por tus hijos. Ora por la familia. Ora por tus pastores. Ora por ese líder. Ora por esos mentores. Por esos hombres de Dios que hoy se olvidaron del Señor, que hoy se olvidaron del pacto.
Padre, oramos en este momento, clamamos en tu presencia. Oro, Dios del cielo, por aquella iglesia que está encarcelada. Señor, levanta ese Pedro, restaura esa familia, restaura, Señor, muévete, Padre. Este es el momento, Señor, donde tu ángel está a segundo de descender. Este es el momento, Dios, donde tu ángel está a minutos, a segundo de descender sobre esa cárcel, de descender sobre ese problema, de descender sobre esa deuda, de descender sobre esa crisis, de descender sobre todo lo que está pasando en el mundo. Oh Señor Dios Todopoderoso, oramos en este momento. Activa una unción, activa la unción de la iglesia, activa una unción, la unción que la iglesia está activando sobre el mundo entero. Una iglesia de oración, una iglesia de temor, una iglesia que ama a Dios. Ahí está sobre ti, recibe. Ahí está sobre ti, recibe. Ahí está sobre tu familia, recibe. Ahí está sobre tu casa, recibe. Recibe ese milagro. Esa dolencia se va de tu cuerpo. Ese tumor se va de la familia. Ese cáncer se seca. Ahora recibe tu milagro. Ese problema en los pulmones, ese problema en la vía respiratoria, ahora recibe el milagro. En aquel país donde te encuentras, en aquella provincia donde te encuentras, Dios está haciendo algo poderoso. A la cuenta de 3, el ángel va a descender. El ángel va a tocar al costado de la iglesia en este siglo XXI. El ángel va a despertar a la iglesia. Hay un ángel que está preparado, solo está a punto de recibir la orden del rey. Está a punto de recibir la orden. El ángel va a recibir la orden. Esa unción te está abrazando, esa presencia te está envolviendo. Ahí está sobre ti, madre. Ahí está tu corazón tocando, Dios. Ahí está Dios tocando esa familia. El Espíritu de Dios está visitando familia. El Espíritu de Dios está llenando familia ahora. Ahora, a donde te encuentras en ese departamento, a donde te encuentras en ese auto, a donde te encuentras en esa empresa, en ese negocio, ahí en tu trabajo, algo está pasando ahora. Algo está sucediendo. Prepárate para recibirlo. Prepárate para ser impartido de una unción de avivamiento, de una unción que te va a hacer orar sin cesar, orar sin cesar, ayunar sin cesar, velar sin cesar, amar sin cesar, perdonar sin cesar, honrar sin cesar, diezmar sin cesar, ofrendar sin cesar. Es la hora de la iglesia, es la hora de ese remanente. Oh Dios de Israel, ahí estás recibiendo esa unción. Fluye el Espíritu de Dios, fluye el Espíritu de Dios. Vamos, mujer, que Dios te está escuchando. Vamos, padre, varón, que Dios te está oyendo. Recibe ahí donde estás, recibe. Hay un toque especial del Señor. Oh, vive Jehová, en cuya presencia estamos. Yo puedo ver en este momento, veo que hay 3 ángeles. Hay 3 ángeles. Hay 3 ángeles. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Hay 3 ángeles. 3 ángeles preparados. A la cuenta de 3 vuelan, van directo a 3 países. Esos 3 ángeles, cada uno de ellos va a un país diferente, a una ciudad diferente, me dice el Señor. Daniel profetiza que hay 3 ángeles que ya han recibido mi orden. Hay 3 ángeles. El Señor me dice, Daniel, hay 3 países muy fuertes que están sufriendo, que están padeciendo, están llenos de miedo, no saben ya qué hacer, están encarcelados,
El Señor me dice, hay ángeles, 3 ángeles que ya están a punto de ir a esos 3 países. A esos 3 países vive Jehová, en cuya presencia estamos, y recorrerán las naciones y comenzarán a traer una gran sanidad y una gran desaparición. De la noche a la mañana va a parecer como que nada hubiese pasado, me dice el Señor. No teman, no tengan miedo. Oh, vive Jehová, en cuya presencia estamos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, ahí en su casa donde está, quiero que cuenten conmigo. Vamos a contar hasta 3. Vamos, iglesia, vamos, animo a esa mamá, animo a ese papá, animo a esos jóvenes, los niños que me están viendo. Prepárese para contar conmigo. Vamos a contar hasta 3. Vamos, que algo poderoso está a punto de pasar, algo tremendo está a punto de suceder. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Vamos, iglesia, prepárate, prepárate. A la cuenta de 3 todos juntos. Vamos, si está tu familia ahí, dile, vamos a gritar todos juntos, como gritó Josué y toda su gente, y los muros cayeron. Vamos a contar hasta 3, pero bien fuerte. Ahí donde me estás viendo, donde me estás escuchando, en ese país, en esa provincia, ahí donde estás en el sur, ahí donde estás en el norte, ahí donde estás en el oeste. En este momento vamos a contar hasta 3. Algo poderoso va a pasar. A la cuenta de 3, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Prepárate para recibirlo. Prepárate para recibirlo. Ahí viene esa unción. Ahí viene esa gloria. Ahí va. Padre, en el nombre de Jesús. 3. Recibe ahora. Recibe esa unción. Recibe libertad. Recibe el milagro. Recibe ahora. Recibe ahora el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Oh, Espíritu de Dios. Oh, hay mujeres que no pueden tener hijos. Años le vienen pidiendo al Señor. El Espíritu de Dios me dice, profetiza sobre esos vientres. Profetiza sobre esos vientres, que en espacio de 90 días te enterarás que estarás embarazada. Profetizo sobre tu vientre como me lo manda el Espíritu. Ahora recibe el milagro. Ahora recibe el milagro. Hay padres de familia que tienen papeles trabados. En 90 días, esos papeles son todos destrabados. Llegará la gran noticia que estás esperando. Familias que están endeudadas y no hay solución para esa deuda. Recibe ahora. Recibe el milagro. Familias que quieren construir. Familias que dejaron de construir. Familias que dejaron por mitad de hacer lo que estaban haciendo. Recibe el milagro de los 90 días. Recibe ahora. Recibe esa bendición. Recibe el rompimiento. Recibe el rompimiento. Recibe esa bendición ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento tan glorioso. Por este momento tan especial. Por este momento tan poderoso. Por este momento tan especial, Señor. Oh, siento la unción de Dios. Siento una bendición muy grande. La gloria del Señor está aquí.
y está alcanzando miles de familias. Muchos Pedros están siendo despertados. Un remanente está siendo despertado por un remanente que ora sin cesar en este tiempo. Señor, yo bendigo a ese remanente que por sus oraciones, por sus ayunos, estás despertando a ese remanente. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Amén. Qué bendición. Qué bueno. Esperamos un minutito que respiremos. Qué hermosa bendición. La presencia del Señor se ha manifestado de tal manera que sé que muchas familias han sido muy bendecidas. Que el Señor te siga bendiciendo en toda esta semana, este fin de semana y todo este mes de agosto, que es un mes muy bendecido. Así que sigue orando sin cesar. 3 iglesias, 2, dijimos una muerta, la otra encarcelada, y una iglesia que ora sin cesar. Un remanente que no ha perdido las esperanzas de que Dios algo está a punto de hacer. No te pierdas todo lo que viene para ti y toda tu casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves que viene con la ayuda del Señor en este mismo horario de 20 a 21 con este hermoso programa Visión de Águila. No te olvides de mandar ese video y de compartir a todas las redes sociales y a todas las familias de la tierra. Envíalo a las naciones, a las provincias, a los amigos, a las amigas, a los grupos, para que ellos también puedan ser bendecidos y puedan ser parte de este hermoso mensaje. Que Dios te bendiga. Vamos por todo. Bendiciones.